¿Por qué será que este queso, que llaman queso americano o queso amarillo, se funde tanto o más que los demás quesos? Quizás porque técnicamente no es un queso. Pero antes de explicar por qué técnicamente ni siquiera es un queso, hablemos de por qué se puede fundir o no un queso cualquiera. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete en el sentido estricto. Para que podamos hablar de cambios de fases, como la fusión, necesitamos estar tratando con sustancias puras. Por ejemplo, si tomas agua congelada, esta tendrá una estructura cristalina y si la calientas, la puedes convertir en agua líquida. Este es un cambio de fase real. Si tomo esa agua líquida y ahora le bajo la temperatura lo suficiente a presión ordinaria, puedo obtener otra vez agua congelada. Estos procesos pueden revertirse. Los quesos no son una sustancia pura, son mezclas de diversas cosas, pero decimos que se funden porque cuando los calentamos se ablandan y empiezan a fluir. ¿Por qué puede suceder esto y por qué algunos quesos fluyen más que otros cuando los calientas? Empecemos por cómo se hacen los quesos. La materia prima es leche y bacterias lácticas. Estas bacterias fermentan el azúcar de la leche, que se llama lactosa, y producen ácido láctico. Esto hace que la caseína de la leche, que es una proteína, se desdoble formando una red que atrapa grasa y humedad. Este proceso se ve favorecido por la adición de una enzima que llaman cuajo. Esta enzima facilita que se formen coágulos de proteína donde la grasa y la humedad quedan atrapados. Esto que se obtiene es semejante a una emulsión. Típicamente grasas y humedad no son compatibles y no les gusta mezclarse. Suelen necesitar un elemento que les permita tolerarse en una emulsión. En este caso, ese elemento es la red proteica que atrapa las dos partes. Además, el calcio de la leche funciona como un pegamento molecular. Estos iones ayudan a reforzar la red de proteínas. Cuando se le agrega calor al queso, cuando lo calientas, las moléculas necesitan vibrar y moverse. Esto hace que las fuerzas que mantienen las redes de proteínas unidas se vuelvan más débiles y se rompan. Conforme la red se afloja, el queso se ablanda y es cuando vemos que el queso puede comenzar a fluir. La capacidad del queso para fundirse depende de la flexibilidad de su red proteica y de su capacidad para mantener cierta estructura a temperaturas más altas. El hecho de que nuestra emulsión llamada queso se mantenga a altas temperaturas y por lo tanto este queso se funda o no depende de factores como la relación de proteína-humedad, el contenido de grasa, el pH de la mezcla, el contenido de calcio. Por ejemplo, para un queso con altos niveles de humedad y grasa, la red de proteínas debe quedar más floja porque hay más moléculas que se necesitan meter a la estructura. Una estructura así, flexible o floja, puede mantener las moléculas de grasa y agua aunque haya más movimiento por aumento de la temperatura. Esto es lo que sucede con quesos húmedos y altos en grasa como el Gouda y el mozzarella. En cambio, cuando hay poca humedad o poca grasa, la estructura proteica queda más apretada y dura. Además, en el caso de los quesos que se añejan como el parmesano, las proteínas pueden fragmentarse. Una estructura ligeramente fragmentada pudiera ser más flexible, pero una estructura muy quebrada puede provocar una red más apretada y cuando esta red se afloja con el calor, la mezcla de agua y grasa ya no se mantiene unida, permitiendo que el agua se evapore. Esto se refleja en que este tipo de quesos no se derritan tanto. Antes de proseguir, mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir un boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito aquí abajo en la descripción. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Ok, regresemos al queso amarillo. ¿Por qué no es queso y por qué se funde tan bien? El queso amarillo o americano fue desarrollado en Suiza y patentado por James L. Kraft, un empresario canadiense-estadounidense quien precisamente fundó la empresa que lleva su apellido. Su objetivo original era prolongar la vida útil del queso, pero estas propiedades fundentes que demostró se convirtieron en una característica notable. Para producir este queso se utilizan como materia prima otros quesos que
que de por sí sean buenos para fundirse, como el cheddar y el Colby. Se calientan y se mezclan con humedad y grasa adicionales. Estas pueden variar de acuerdo con la receta, desde leche en polvo con agua hasta un poco de mantequilla. El ingrediente más importante que se le agrega son las sales. Te decía antes que los iones de calcio funcionan como si fueran el pegamento del queso. Cuando se fabrica el queso amarillo se utiliza una sal de sodio que hace esta misma función. Todas las recetas que encontré de queso amarillo utilizaban citrato de sodio. Este lo puedes comprar, pero también lo puedes hacer de manera casera. Hablo un poquito más sobre el citrato de sodio y su obtención casera en la postdata de este video, así que quédate hasta el final de este. Volviendo al punto, el sodio que viene del citrato de sodio forma una red aún más flexible que la que forma el calcio, y esta es la razón por la cual el queso amarillo puede fundirse mejor. Ojo aquí, el contenido de sodio en este alimento típicamente es alto, y como ya hemos platicado en otros videos, este es un tema que vale la pena observar. Quizás todavía en este punto no te suene lógico por qué si querían un queso que durara mucho tiempo sin echarse a perder, terminaron con un queso que se funde muy bien. Y la pieza clave es precisamente el citrato de sodio, porque este compuesto en la industria alimenticia, esta sal, se utiliza como conservador. Y antes de que te asustes o asumas que si este es un conservador, entonces nadie debería comer queso amarillo, te recuerdo que tengo un video previo en el que analizo los preservadores más comunes y si son o no peligrosos para nuestra salud. Por otro lado, si revisas la etiqueta del queso amarillo comercial, típicamente encontrarás listado extracto de anato. Este es un colorante que se utiliza para homogeneizar el aspecto del queso, dado que se produce a partir de mezclas de otros quesos. El anato es un colorante que se obtiene desde hace siglos a partir de las semillas del árbol de achiote. Para que te des una idea, los mayas ya lo utilizaban como especia y colorante. Informalmente se le conoce a este como colorante natural. En la Unión Europea se distingue la lista de ingredientes como E106B. Para la enorme mayoría de la gente, el uso de este colorante parece ser inocuo, aunque sí hay algunas personas que pueden ser alérgicas. Ya respondí por qué se funden los quesos y por qué el queso amarillo funde más que los demás. Pero, ¿por qué no es un queso? Te decía al inicio del video que los quesos se producen a partir de leche con ayuda de ciertas bacterias, pero como habrás notado, la producción del queso amarillo o americano no se parece en nada a eso. De ahí que técnicamente no es un queso real. De hecho, la legislación de países como Estados Unidos obliga a que la etiqueta no diga queso. Dicen cosas como pasteurized processed cheese, pasteurized processed cheese food, pasteurized processed cheese spread o cosas similares. Como dato extra, te comento que también revisé algunas recetas que hay en la red sobre cómo preparar salsa para nachos o queso para nachos. Si nunca lo has intentado, en general las recetas coinciden en que hay que tomar queso amarillo, agregarle leche, quizás un poco de salsa picante, mezclar, calentar, mezclar y ya está. Puedes utilizar queso cheddar en lugar de queso amarillo con resultados variables. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 alimentos saludables con los que dañamos nuestra salud. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones mensuales como ya lo hacen ellos. Muchas gracias. Postdata. ¿Cómo podemos obtener en casa el citrato de sodio? Necesitas un cuarto de taza de agua para beber, 25 gramos de ácido cítrico y 33 gramos de bicarbonato de sodio. Se mezclan el agua y el ácido cítrico en un recipiente que puedas meter al horno. Poco a poco vas agregando el bicarbonato de sodio. Esto debe ser así porque la mezcla del ácido con el bicarbonato provoca efervescencia y liberación de CO2, así que sé paciente. Una vez que la mezcla deje de burbujear, se ingresa al horno a 120 Celsius por 3 horas hasta que se cristalice todo. Cabe aclarar que normalmente cuando tenemos cristales, estos quedan bien pegados en el molde, por lo que también aquí necesitas algo de paciencia para recuperar todo el producto. Finalmente, puedes utilizar un mortero para volver polvito el citrato obtenido. Este compuesto tiene incluso algunas aplicaciones médicas y en algunos casos se agrega también al agua carbonatada. Hasta pronto.